escucha. Voy a aprovechar de salir de allá para estar un poco más cerca de ustedes en esta presentación. Primero que nada, agradecer la invitación a estar acá en esta mañana. Si bien no hay sol, sin duda esta es una sala llena de energía. Gracias, Hans, por esta posibilidad de estar acá exponiendo un poco la visión y de la energía y de la electricidad en particular para Chile. Agradecer a Sofofa, agradecer al Ministerio de Energía, agradecer a la universidad también y agradecerle a todos ustedes, poder compartir con ustedes un poco el diagnóstico y la visión de futuro que nosotros vemos como industria y el aporte que eso hace al desarrollo. Y para eso quisiera muy brevemente nomás explicar el quiénes somos. Ya vi que uno de nuestras empresas socias es uno de los patrocinantes del evento, que es Engie, pero nosotros, si la tecnología me acompaña, dicen que la probabilidad de falla de la tecnología es directamente proporcional a la importancia de la audiencia, así que vamos bien. ¿Está apagado? ¿O me tengo que acercar? Ahora sí. ¿No? Ahí. En energía, uno siempre tiene que moverse en 3 dimensiones. Y esa es la misión central nuestra. Uno en energía, por un lado, tiene que ser sustentable, tal como decía Ignacio. El desafío hoy, y el desafío de todas las industrias, es cómo hacemos de los recursos y de nuestras operaciones y de nuestras decisiones que sean sustentables en el tiempo. Primera dimensión. La segunda dimensión en particular relevante para la energía es que sea confiable, que no se corte la luz, para hacerlo en castellano. No estamos demasiado acostumbrados de la inexistencia de la energía en nuestra vida, de que básicamente quedamos casi paralizados en nuestras oficinas o incluso cuando se nos acaba la pila en el celular. Y la tercera dimensión, natural, ¿no es cierto?, para la productividad y para nuestra economía, es que sea competitiva. Esa triada es el triángulo que uno siempre tiene que moverse en energía. Y tal como veíamos, eso no es siempre cada uno de ellos respuesta a cada una de esas cosas. Moverse de manera sustentable en esas 3 dimensiones y promover el desarrollo energético basado en esos 3 principios está en la misión central de nosotros como asociación. Las empresas que agrupan el gremio nuestro son las principales empresas generadoras de nuestro país. De hecho, de nuestras empresas hay 3 de ellas que operan en la región. Una de ellas es Sociedad Siva, AES Gener, que además es el principal generador de energía en los últimos años en Chile. Está también Colbún, la única empresa chilena de este grupo de empresas. Está Duke Energy, un gigante norteamericano en generación. Endesa Chile, nuestra tradicional Endesa, que es controlada por la italiana Enel. Y Engie, que ustedes tal vez conocían más antiguamente como SL o GDF Suez, que en realidad es una empresa que opera principalmente en el norte grande, pero está avanzando hacia el centro-sur. Y 2 empresas que son hoy gigantes, pero en Chile más bien pequeñas, Pacific Hydro, una empresa australiana completamente solo basada en energías renovables, pero acaba de ser adquirida por la segunda empresa china más grande energética. Pueden imaginarse los tamaños cuando es una empresa china lo que es. Y finalmente Statkraft, que es una empresa noruega, la principal empresa de energía renovable de Europa. Esas son las empresas socias de nuestra asociación, 80% de la generación y de la capacidad energética, y somos, por razones, ¿no es cierto?, naturales, gremio, miembro de Sofofa, y por lo tanto muy activos en nuestro interés de poder estar teniendo estos espacios de conversación en regiones. Nuestras empresas están impulsando un gran conjunto de proyectos en una diversidad tecnológica relevante. Estamos hoy como empresas desarrollando más de 200 megawatts de energía solar en construcción, aparte hay desarrollos que son escalas mucho mayores, en construcción también 110 megawatts eólicos y más de 700 megawatts hidro, y además un número muy relevante en materia termoeléctrica. Siempre en materia energética, a propósito de esta triada, uno tiene que buscar y velar por lo que podemos llamar la diversidad tecnológica. Pero en energía la pregunta central es, respecto de dónde estamos, es cómo esto se conecta con el futuro. Estamos conversando de energía hoy, pero la energía necesariamente está vinculada intrínsecamente con nuestro deseo de bienestar y desarrollo. Está en todos los componentes de nuestras vidas y además ha transformado en particular la electricidad, que muchas veces la igualamos a la energía, ha transformado nuestras vidas crecientemente, particularmente en estos últimos 20, 30 años. Ha transformado las telecomunicaciones, la medicina, ha transformado el arte, ha transformado la educación, y por lo tanto tenemos hoy día una ciudadanía mucho más empoderada e informada, precisamente gracias a la electricidad.
Por lo tanto, cuando se corta WhatsApp, todos sabemos lo que significa en las comunicaciones. Y yo quisiera, para motivar esta presentación de hoy, darle 4 ejemplos de cuando hablamos de energía hoy, lo relevante que eso tiene que ver con el futuro. En primer lugar, y ya lo mencionaba Ignacio, el ministro Pacheco lideró un proceso de trabajo conjunto en materia energética para definir para el país cuál es nuestra aspiración de política energética al 2050. Un ejercicio que se hizo en distintas partes del país y además un grupo consultivo de expertos, entre otras cosas estableciendo un conjunto importante de metas, y vamos a hablar de una de ellas principalmente, que tiene que ver con cuál es la matriz energética eléctrica que queremos, de un 70% de energía renovable, pero al 2050, que podría parecer hoy. Por otro lado, en estos días, y precisamente el próximo miércoles, se abren los sobres, que tiene muy nerviosa a toda la industria, se abre una oferta de licitación de generación de energía para ofrecer a los clientes regulados, o sea, las pequeñas industrias, no los grandes clientes libres, pero las industrias, los clientes comerciales y residenciales, para proveer energía entre el año 2021 y 2041. Imagínense, hay que tomar decisión de oferta para 20 años, lo que eso significa hay que tomar decisiones de precio, de tecnología. Por lo tanto, hoy las empresas están mirando muy lejos en el futuro. Por otro lado, en general los procesos de inversión en energía, especialmente aquellos procesos más complejos, por ejemplo la hidroelectricidad o los grandes proyectos de inversión termoeléctricos, son de muy largo plazo, 20, 30 años mínimo de vida útil. Hay centrales hidroeléctricas que llevan más de 100 años operando y por lo tanto son decisiones intensivas en capital. Y por último, y el ministro probablemente nos va a hablar mucho más de eso hoy día, se acaba de promulgar una ley de transmisión que es probablemente uno de los cambios más profundos a toda la manera de cómo se transmite la energía en Chile, y esa ley de transmisión cambia los horizontes de planificación de la energía a 20 o 30 años plazo. Antes los plazos eran mucho más acotados. Entre otras razones, eso nos va a ayudar a que cuando planifiquemos, tal como hacemos como las grandes carreteras, planifiquemos de manera mucho más integrada y no múltiples líneas de transmisión, sino que podamos tener un desarrollo más armónico y por lo tanto poder que la transmisión, que son las venas que transmiten la energía desde la generación hacia las ciudades y hacia el consumo, hecho de manera más armónica. 4 ejemplos que muestran que cuando conversamos de energía, en realidad siempre vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver con grandes transformaciones a largo plazo. Y yo digo electricidad, nosotros somos las generadoras de electricidad y muchas veces confundimos energía con electricidad. Y esto puede ser un gráfico que parece un gran tallarín, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más simple. Es el gráfico que se conoce como el balance de energía, donde al lado izquierdo tenemos cuánta energía entra a nuestro consumo y finalmente dónde usamos esta energía. Y lo que ustedes pueden ver en azul es que nuestro principal consumo energético como país es basado en petróleo crudo. Y en segundo lugar el carbón. Y eso lo llamamos la oferta total. Eso es toda la energía que entra. Entra la biomasa, la leña ocupa el tercer lugar como consumo energético. En cuarto lugar el gas natural, el agua solo en quinto lugar. Y ven cosas como la eólica, biogás o solar, hoy representan una fracción muy pequeña. Y si nos vamos finalmente hacia dónde se consume, nos damos cuenta que la electricidad en realidad es solo una fracción muy pequeña. De hecho, es cerca del 20% del total del consumo energético del país se transforma en electricidad. Todo lo demás se transforma en usos directos, por ejemplo, el caso más evidente es el sector transporte. En transporte se consumen más de 110 terawatts de energía al año y solo el 1% de ellos es eléctrico. Y eso eléctrico será el Merval, será el metro, será las par de transportes eléctricos que tenemos. Por lo tanto, eso nos dice un poco dónde vamos a estar en materia de futuro, en materia energética, dónde está todo el espacio de crecimiento. Por otro lado, aspiramos a ser un país más desarrollado. Muchas veces uno dice, no, si ya estamos listos, no necesitamos más energía. Bueno, si aspiramos a ser un país más desarrollado, eso significa probablemente en materia eléctrica un consumo mucho más grande. Y aquí solo les traigo el ejemplo. Chile hoy consume 3.800 kWh. Eso quiere decir, ¿cierto?, una ampolleta de 100 watts, prendida 38 durante todo un año, 38 de esas ampolletas prendidas, por persona, por chileno. Pero el promedio de los países OCDE, que es este club de países ricos, en los cuales nosotros nos incorporamos hace 6 años, consume el doble que nosotros. Y esos países que aspiramos ya en nuestra máxima, ¿no es cierto?, que son los países nórdicos, como Finlandia, Noruega, consumen 6 veces más que Chile en materia eléctrica. Ven en el caso de Noruega, que además Noruega
el 95% de la energía generada en Noruega es la hidroelectricidad. Son grandes exportadores de petróleo, pero no lo consumen en su generación matriz propia. Por lo tanto, hay una expectativa futura, probablemente mayor consumo. Por otro lado, el sector energía es un sector que hoy día, ¿no es cierto?, saca bastante cuentas alegres, porque es un sector que está liderando la inversión y nuevamente el ministro va a detallar y hablar probablemente mucho más de este tema. Pero hemos visto en los últimos trimestres que es en términos de intensidad de inversión, esto es cash flow, esta actual inversión que se está haciendo, que es el sector que más está invirtiendo en Chile. Por lo tanto, es un sector que está muy activo y parte de eso lo vimos en este proceso de licitación donde se presentaron 84 ofertas. Ya habíamos visto en el pasado muy pocas ofertas presentadas. ¿Y eso qué va a significar? En la dimensión de competitividad, probablemente, ¿no es cierto?, un aporte relevante en materia de competitividad. Y tal como dijo Ignacio en la introducción, en el mundo hay un acuerdo relevante en materia de transición, se llama energética, hacia lo renovable. Y eso lo vemos también en materia de aprobación ambiental. En los últimos años, ustedes pueden ver en rojo los proyectos que fueron siéndose aprobados con calificación ambiental. Lo naranjo era más bien lo térmico, lo termoeléctrico, y a medida que ha avanzado en el tiempo, vemos como una mucho mayor presencia de inversión vinculada a las energías renovables. Y cuando digo renovables, uno de los grandes acuerdos de la política energética es que las energías renovables en Chile son nuestra histórica matriz hidroeléctrica, y a la cual se suman, gracias a su reducción en costos, la energía solar, la energía eólica y hacia el futuro la geotermia, la energía marina y la biomasa. Todos ellos conforman la energía renovable. Pero, como contracara de esto, y a propósito de una sociedad más empoderada, también nos hemos visto a situaciones de conflictos mayores. Básicamente porque todos queremos de alguna manera ser más partícipes de nuestro desarrollo y hemos visto cómo crecientemente los proyectos de inversión, esto es un gráfico que muestra todos los proyectos de inversión, no solamente los mineros, en los últimos años y sobre todo la última década han aumentado en número y han aumentado en inversión. Inversiones que se han visto enfrentados a procesos ciudadanos, ya sea protestas, ya sea litigación en la justicia, ya sea tramitaciones que se han dificultado o intervenciones directas a veces de la autoridad. Eso es un desafío. Y de estas cosas que les pongo como diagnóstico, quiero hablarles hacia dónde vamos al futuro en mi segunda parte de la presentación. Esto es donde estamos hoy. ¿Cómo avanzamos? Bueno, en primer lugar, el futuro va a ser más eléctrico. Y no porque yo sea ingeniero eléctrico o porque venga de las generadoras, sino que porque definitivamente en el mundo vemos de que hay ciertas razones por las cuales definitivamente la electricidad, con sus virtudes, que además, a pesar de haber estudiado ingeniería eléctrica, nunca la he visto. Nunca he visto la electricidad. Pero la electricidad va a estar más presente. Un gran lugar donde va a estar más presente es el transporte. En primer lugar, en el transporte público. Probablemente vamos a ver buses eléctricos, vamos a ver tranvías, teleféricos, hay un proyecto acá que se está estudiando en la región. Ferrocarriles, antiguamente nuestros ferrocarriles eran eléctricos en buena parte del trazado, hoy día pocas veces se ve transitando. Los vehículos particulares van a transitar a la electricidad, las bicicletas van a transitar a la electricidad. Y finalmente, para la carga pesada, probablemente la electricidad aparezca como una manera de transformar agua en hidrógeno, que es un combustible que al quemarlo vuelve al agua. Imagínense el combustible maravilloso que cuando lo que sale del tubo de escape es agua. Pero para crear ese combustible necesariamente vamos a necesitar procesos. Por otro lado, y a propósito de agua, crecientemente la demanda por agua y las industrias mineras ya lo están viviendo y probablemente las ciudades también vamos a necesitar más energía eléctrica en particular para consumo humano probablemente y para el consumo industrial. Industrias más robóticas y también nuestras casas se van a ver transformadas. Hoy día ya no es relevante el consumo de la luz de la ampolleta, lo relevante son otros usos eléctricos de las casas, edificios más inteligentes, edificios con más domótica, etc. O sea, no que lo diga yo que vengo de las generadoras, pero definitivamente ustedes pueden visualizar un futuro de ciudades menos contaminadas y probablemente más eléctricas. Bueno, y así fue como esta política energética que hicimos, liderada por el ministro Pacheco y por el Ministerio de Energía. La Universidad de Chile elaboró en escenarios de consumo futuro y dijo que al año 2050, si hacemos un altísimo esfuerzo de eficiencia energética, al menos vamos a duplicar nuestro consumo actual de energía eléctrica. Pero probablemente, a propósito de este mayor uso en el transporte, otras cosas, vamos a triplicarlo. Y esa energía necesitamos sacarla de alguna parte. Esos son, en azul, si vamos a seguir creciendo como país y además electrificándonos, probablemente vamos a triplicar nuestro consumo actual de estos
70.000 gigawatt-hora o 70 terawatt-hora, a los ingenieros nos gusta hablar en siglas complejas, probablemente vamos a pasar a cerca de 200. Pero, por otro lado, Chile, a pesar de que yo les mostraba que nuestra incorporación a la matriz es principalmente de petróleo y de carbón, de los cuales petróleo no tenemos, o casi no tenemos, y carbón tenemos muy poquito, y tal vez no de la calidad y la facilidad y competitividad que tienen otros países, pero tenemos muchísimas fuentes de energía renovable. Parte de la matriz también fue identificarla. En primer lugar, plantea esta meta de lograr el 70%. Hoy estamos en un 40%. Llegar al 70% es volver un poco lo que teníamos en la década del 60, cuando el agua era muy presente porque había muchas otras fuentes. Pero hoy día tenemos, gracias a la tecnología, más posibilidad de traer sol, viento, la geotermia, ojalá desarrollarla hacia el futuro, y evidentemente también todavía seguir desarrollando un potencial que el Ministerio de Energía ha identificado de más de 10.000 megawatts de energía hidráulica. Y quién sabe si algún día la tecnología nos va a ir permitiendo también la energía marina de manera manual. Bueno, ¿y por qué de repente empezamos todos a hablar de energía solar? ¿Por qué? Si el sol lo hemos tenido siempre. Bueno, ha habido una transformación tecnológica en los últimos años radical, que hace que, ustedes lo pueden ver en el gráfico del medio, eso que está como en naranjo que va cayendo, es el costo de la energía solar para producir energía. Donde hace 15 años atrás estábamos hablando que para producir 1 megawatt-hora podía costar $600, cuando el precio de la energía son 100. Nadie iba a invertir en esa energía más allá de un prototipo o en un lugar remoto. Nadie iba a estar dispuesto a pagar esos costos. Pero a medida que pasó el tiempo, ustedes pueden ir viendo cómo el costo fue cayendo por debajo del costo de producir a diésel, son 200 más o menos. Y hoy en día, si el gráfico lo continúan y se aplica como la ley de los computadores, cada año se reduce el costo, ¿no es cierto?, radicalmente, estamos entrando en unos costos. Naturalmente, energía solar, además, Chile es un país bendito en ella, y ustedes miran ese gráfico, ese mapa al lado, esa es la radiación solar que cae sobre el desierto de Atacama y en general sobre Chile. Cae en muchas partes. Pero nosotros somos un país, además, cercano a los trópicos, pero además con condiciones de cielos, condiciones de radiación, donde incluso lo que se ha medido, la localidad de Pica, es la localidad del mundo, según se ha medido hasta ahora, con mayor radiación solar. Quiere decir que la cantidad de horas cielo azul, con cielos despejados, y cantidad de horas del mundo es la mayor radiación del mundo. Eso no quiere decir que otros países no la tengan, pero nosotros tenemos un potencial enorme de aprovechar ahí. Y eso no quiere decir que en Valparaíso o incluso en Maule, si uno piensa que Alemania, que ha desarrollado mucha energía solar, en realidad está en la latitud de Aysén. Potencial solar es enorme. Y si uno se va a la región de Valparaíso, tenemos precisamente una región que tiene una diversidad y una posición muy privilegiada. Y voy a decirles por qué. En primer lugar, porque la energía hay que transmitirla a los centros de consumo. ¿Y qué región está más cerca de los grandes centros de consumo? Aparte del propio centro de consumo, que es la región, está al lado del gigante que es Santiago, que es el mayor consumidor residencial. Pero además hay minería. La minería de la cordillera propia de la región de Valparaíso y de la minería que se desarrolla en la región de O'Higgins o la minería de la región de Coquimbo. Por lo tanto, hay centros de consumo también grandes consumos industriales. Posición privilegiada. En segundo lugar, están en un nodo de la transmisión eléctrica nacional, que también ha causado ciertos conflictos ambientales, pero que tiene que ver con que ustedes están, por así decirlo, en el punto de encuentro y en el vértice. Y cuando muchas veces se habla, cuando los eléctricos hablamos de dónde medimos el precio de energía, nos referimos siempre a la barra Quillota. Bueno, en la región de Valparaíso, porque ese es el lugar que representa de mejor manera el precio de la energía en un momento. Por otro lado, tienen diversidad de fuentes. Hay un polo y potencial hidroeléctrico, y digo potencial porque ya hay cierto grado de desarrollo de centrales de pasada, pero en la región no hay ningún desarrollo de aprovechar, por ejemplo, la construcción que hubo hace poco tiempo atrás del embalse, ¿no es cierto?, en la zona de Putaendo, para un potencial de guardar energía en materia hidráulica. No ha sido desarrollado. Y hay países como Suiza que desarrollan en sus cordilleras centrales de embalse para complementarlo con la fuente solar, porque voy a hablar de por qué la fuente solar, que tiene tantas virtudes, tiene obviamente algunas desventajas, la más obvia que de noche no hay sol. Y por último, y ya lo dijo Hans, no sé si lo dijo Ignacio, y usted lo sabe muy bien, es un polo de desarrollo termoeléctrico, como además con un puerto de carbón y un puerto GNL que es tremendamente relevante y cambió la discusión de nuestra dependencia del gas natural desde lo que antes significaba traerlo a Argentina. Hoy día podemos decir, bueno, tenemos un puerto, ustedes argentinos quieren comprar gas y podemos incluso invertir en la matriz. Y finalmente, ¿no es cierto?, más allá que aquí muchas veces, tal vez el potencial solar en la costa misma no es tan grande, pero uno avanza hacia el interior de la región y hay un potencial solar muy relevante.
En materia de capacidad, la región tiene el 16% del país en capacidad instalada y el 25%, un cuarto de toda la termoelectricidad de Chile está en la región y un 4% de la hidroelectricidad. Por lo tanto, miremos cómo hacemos para aprovechar mejor estas energías, porque deseamos tener mayor incorporación de fuentes renovables. Y lo que les muestro acá en este gráfico, en rojo arriba es el consumo, es cómo se consume. Y en energía eléctrica, el consumo eléctrico tiene que ser idéntico a la generación eléctrica en todo momento, si no se corta la luz. Por lo tanto, lo que está arriba es lo que tenemos que ofrecer, generar para determinado momento. Y cuando amanece en las mañanas y aparece el sol, como es la energía generada es gratis porque viene del sol, la inversión ya fue hecha, inmediatamente hay que aprovecharla porque no tiene un costo de combustible. Y eso implica que en muy pocos minutos mucha energía puede aparecer en el sistema del sol. Y eso es un desafío tecnológico que hoy día no tenemos, pero que hacia el futuro va a ser creciente. Cada día que amanezca, más paneles solares, ¿cómo vamos a incorporarlo? Y por otro lado, en la noche se va la luz y nuevamente tenemos que buscar un respaldo ante esas variaciones. Y por otro lado, la incorporación de energía eólica, esa es variable aleatoriamente. Esas dos energías, la solar y eólica, que son gratis en su operación, son las que no son gestionables en su toma de decisión. Yo no puedo decidir cuándo sale el sol, solo puedo decidir aprovecharlo, ni puedo decidir cuándo pasa una nube. Este es probablemente el mayor desafío de cómo hacemos de que incorporar esas energías de manera de complementarlos de cuando no están. Y las dos grandes maneras de complementarlos son los embalses, porque el embalse es capaz de apagar y prenderse de manera muy rápida y guardar la energía a través de una gran conserva de energía, o la termoelectricidad, a través de prender y apagar una turbina, que tiene obviamente dificultades tecnológicas. Hacia el futuro, probablemente muchos años más, existen baterías de mayor capacidad, pero hoy día la batería más grande que conocemos y donde se guarda el 97% de energía en el mundo es el agua, porque un embalse puede contener el agua. Y la posibilidad incluso, en el norte lo estamos viendo en un proyecto, es cuando en el día sobra luz, es subir el agua y luego en la noche cuando falta, bajar el agua. Muchos países han hecho esto por muchos años, pero vamos a ver hacia eso el futuro. Y uno podría pensar, en el largo plazo, la región de Valparaíso, una región regalada con montañas, que tenga fuentes energéticas solares, podría ser una región, y además cerca del consumo, que podría complementar esto. Y agua tenemos en Chile. De hecho, agua se sigue utilizando mucho en el mundo y solo el año pasado se instalaron en el mundo 33.000 megawatts, 33 gigawatts de nueva energía eléctrica, hidroeléctrica. Háganse la idea, en Chile, el total de Chile es 20. Y en el mundo se instalaron 20 de todo el consumo de Chile. 33 solo el año pasado y de toda la energía renovable del mundo el 70% provino de la hidroelectricidad. Y el Ministerio de Energía hizo un estudio de, bueno, cuánto hay de potencial futuro. Y el río Biobío, a pesar de ya tener 3 grandes centrales, sigue apareciendo como el gran río de fuente hidroeléctrica. Estos son potenciales. Verán que no hay ningún río de la región de Valparaíso identificado, porque la Concagua básicamente podría tener, o los ríos afluentes, un potencial de conservar, pero no tiene tanto caudal comparado con ninguno de estos otros ríos. Y tiene esta gracia, la hidroelectricidad no es contaminante, es renovable, es flexible, yo puedo prender y apagarla muy rápidamente, es cosa de abrir la llave o cerrar la llave, y complementa esta variación del viento y el sol. Pero en materia de hidroelectricidad, en materia de agua en general, y también lo hemos visto en otras industrias, el agua es un elemento central. Lo es para el consumo humano en primer lugar, lo es para la agricultura, lo es para las sanitarias, lo es para la minería, un insumo central, lo es para la hidroelectricidad, que es el único usuario que usa el agua pero no la consume. Somos como un bicho raro en el uso del agua, porque tomamos el agua, la turbinamos y se vuelve al cauce. Algunos a veces dicen que algunos dicen, no, que si no riega también después de que pasó por la turbina. La verdad que al agua no le pasa nada. Mitos hay muchos. Nosotros hemos llegado a ciertos acuerdos en materia de agua. Uno de los grandes acuerdos que tenemos es que en Chile sabemos muy poco de agua. Hemos discutido, hay poca información y debemos como país avanzar en tener mejor información sobre el agua, su disponibilidad y sus usos. Creemos, por otro lado, que tal como hay un ministro de energía que lidera el tema energético, en el agua hay 41 instituciones dispersas que tienen atribuciones en agua. No hay un líder político en materia de agua y creemos que el Estado, no estoy pidiendo un ministerio de agua, por favor, pero sí pensar en alguien con una responsabilidad mayor en materia de agua. Esto es un acuerdo transversal, no lo decimos nosotros como generadora. Y por otro lado, tal como en energía hay una hoja de ruta, en agua en Chile no sabemos hacia dónde vamos en materia de agua. Por tanto, en nuestra opinión, y a propósito de que aquí en el Congreso se discuten diversas reformas en materia de agua, creemos
que debemos primero sentarnos a la mesa, entender muy bien dónde estamos parados en materia de agua, para poder desarrollar, entre otras cosas, la hidroelectricidad. Bueno, y para ir terminando, creo también importante relevar que la electricidad probablemente puede ser una oportunidad central en materia de cambio climático. Primero que nada, porque la generación eléctrica es responsable de una fracción de las emisiones, no más del 30%, y probablemente eso depende de la matriz. Países que son muy intensivos en hidroelectricidad o renovables tienen muy bajas huellas de carbono. Canadá, Nueva Zelanda, Noruega. En el futuro, y a partir del año 2018, vamos a tener un solo sistema eléctrico de todo Chile. Estamos hoy construyendo una suerte de carretera concesionada, como la hubo en los 2000, que va a unir el centro de Chile con el gran desierto, que hoy día no están unidos, son dos países eléctricos distintos. Esa unión nos va a permitir sacar muchas energías renovables, por ejemplo, solar del norte, y traerlas hacia el centro, que hoy día no podemos, porque no hay electricidad, no hay una línea de transmisión. Y aquí, solo para mostrarles lo que significa reemplazar 150 megawatts, eso es una central de tamaño mediana, Alto Maipo tiene más de 500 megawatts, lo que significa reducir en vehículos equivalentes, de emisiones de un vehículo. Una central de 150 megawatts es lo mismo que retirar de circulación las emisiones de CO2 de 600.000 autos, que es como un tercio del parque automotriz de toda la región de Valparaíso. Entonces, la oportunidad de la electricidad de reemplazar emisiones de cambio climático es relevante. Otra oportunidad que tenemos es integrarnos regionalmente. Chile y la región latinoamericana es una de las menos integradas del mundo. Y las interconexiones nos permiten complementar energía. Paraguay, Brasil, muy hidráulico. Argentina tiene el sol también. Perú tiene mucha electricidad, tiene gas. Pero Chile no estamos ni conectados. Tenemos una pequeña línea de transmisión entre Salta y Antofagasta. Y lo que está ahí en celeste son proyectos. Interconectarnos con Perú, interconectarnos en el sur con Argentina, o interconectarnos en Magallanes con Argentina. Y aprovechan sistemas más eléctricos más grandes, son más estables, son más seguros, se cortan menos. De hecho, las veces que ha habido terremotos y cortes de luz, hemos logrado conectarnos a la red argentina. Por lo tanto, para avanzar y para cómo avanzamos finalmente, es que yo creo que uno de los grandes temas que hemos llegado a acordar es que energía necesita más diálogo. Estos espacios, contar más tarde con el ministro acá, conversar con las distintas industrias, con la sociedad civil, con las ONG, ese diálogo ha sido probablemente lo más central. Esta hoja de ruta que construimos de manera junta, decidir a nivel regional cómo queremos la energía, y por eso, de hecho, una de las primeras leyes que se enviaron al Congreso fue una ley que creó un Ceremi de energía en cada región, para que en cada región, porque la energía se genera en la región al final, en distintas regiones del país. Un diálogo público-privado mucho más reglado. Tenemos hoy día una ley de lobby. En tantos tiempos de desconfianza donde no nos atrevemos a conversar, yo creo que tenemos que ser mucho más activos y transparentes en conversar. Y esa ley de lobby y la ley de participación ciudadana nos va a permitir ser mucho más activos y transparentes y tener un diálogo proactivo con la sociedad, con las empresas. Y a su vez también, tal como Herman von Mühlenbrock hoy día en la mañana está con la presidenta, el diálogo también se da en materia de comisiones, de traer expertos, discutirlo, conversar y traer a las personas que saben a la mesa para poder conversar. Eso es lo que ese diálogo debería inspirarnos para mejores soluciones. Y finalmente, el diálogo más importante de todos es el diálogo que podemos tener con nuestras comunidades. Y por eso el Ministerio de Energía, con el cual hemos activamente colaborado. Ministro, buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Es el diálogo con las comunidades. No es posible desarrollar hoy día proyectos, a propósito de que veíamos los conflictos, sin un trabajo activo con las comunidades, temprano, con altos estándares de sustentabilidad, en los cuales podamos discutir las aspiraciones, los sentimientos, las preocupaciones de la ciudadanía. Eso hoy día es impensable. Y esos estándares y esa calidad es uno de los compromisos que nosotros como gremio hemos tomado con el Ministerio de Energía y hemos firmado con el ministro Pacheco un acuerdo de promover principios de diálogo para hacer más sustentable el desarrollo de proyectos. Y también necesitamos instituciones. Necesitamos instituciones en nuestro país de planificación y nuevamente yo creo, y ministro, usted se ha perdido un poco lo que estaba contando y probablemente adelantándome algunas de sus cosas que usted va a comentar, una mirada de más largo plazo, de planificar tal como la política energética, la ley de transmisión. Necesitamos lo mismo en otros ámbitos. ¿Cuál va a ser nuestros desafíos ambientales? ¿Cuál va a ser en materia de agua? ¿Cuál va a ser en materia de fiscalización, regulación? ¿Cómo hacemos para que eso sea más permanente en el tiempo? Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía ha hecho un cambio radical en el modo de hacer regulaciones, que lo aspiraríamos en otros sectores. Hemos establecido un diálogo regulatorio tal como la OECD plantea de
esto es lo que queremos regular, qué opinan los expertos, qué opinan los regulados, qué opina la industria. Y ese diálogo regulatorio, y con consultas públicas, coherencia entre las distintas regulaciones, es algo que deberemos perseverar en el tiempo y tomar el ejemplo de lo que hay en el sector energía e inspirar a otros sectores, porque probablemente muchos de ustedes se enfrentan a muchas regulaciones y reguladores. Si mejoramos la calidad de ese diálogo regulatorio, vamos a poder tener más. Y finalmente, la transparencia es central. La transparencia de la información, que sepamos dónde estamos parados, la participación y saber que la sociedad civil también puede ser parte de esto. El nuevo coordinador eléctrico, y el ministro probablemente va a hablar de la ley de transmisión, también tiene una serie de nuevas obligaciones en materia de transparencia del mercado para que el mercado opere mejor. Y finalmente nosotros como asociación gremial hemos buscado ser activos también en nuestra propia transparencia. Publicamos todas nuestras audiencias con la autoridad, publicamos nuestros estados financieros, cómo nos financiamos, buscamos ser transparentes porque hoy día, al final igual siempre te pilla. En conclusión, y con esto termino, el futuro va a ser mucho más eléctrico, sin duda, en el transporte, ciudades más descontaminadas, y vamos a probablemente duplicar nuestro consumo eléctrico. La región de Valparaíso es una región privilegiada por su posición geográfica, tanto como nodo, ¿no es cierto?, de transmisión, cercanía al consumo y posibilidad de generar distintas fuentes. El potencial renovable que tenemos en nuestro país es enorme y debemos aspirar a hacer el mejor uso posible de ese potencial, buscando el complemento ideal para lograrlo. Es impensable desarrollar proyectos que no sean adecuadamente desarrollados con la comunidad y con la ciudadanía. Yo estoy convencido que tal como cuando comencé diciendo que el desarrollo y la energía están profundamente conectados a este bienestar, que si hacemos estas cosas bien, la energía, a través de la construcción de diálogo, espacios de confianza, va a reconectar nuestra sociedad en nuestra aspiración de mayor desarrollo y nos va a acompañar y va a ser una fuente de orgullo como país y una fuente de progreso y de desarrollo y bienestar para tener un desarrollo mucho más inclusivo al alcance de todos. Eso, muchas gracias.